Buenas noches, hermanos, amigos, ¿cómo están? Vamos a compartir la palabra en esta noche, viendo dos pasajes paralelos. Mejor dicho, este pasaje está en tres evangelios, los llamados sinópticos, en el Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a leer solamente en dos, porque el otro repite un poco las palabras. Busquemos Marcos, capítulo 9. Va a estar el pasaje allí en la pantalla. Quien no trajo Biblia, mal hecho, por supuesto, pero por si acaso se olvidó. Marcos capítulo 9, versículo 33. Antes de leerlo, estaba pensando en lo que decía Marcelo del tema de la humildad, de la humillación ante Dios, ¿no? Y casualmente el título que tengo acá en la Biblia mía de este pasaje dice: el secreto de la grandeza es la humildad. Es la humildad. Qué tremendo, ¿no? Que sea así. Bueno, tenemos un llamado de Jesús a seguirle, a seguir sus pisadas, a ser como Él fue, ¿no? La palabra de Dios continuamente nos quiere asemejar a Jesús en nuestra vida. Nos llama a que seamos como Él, a que vivamos como Él, a que miremos las cosas como Él. Y Jesús, pues, fue aquel que nos dice, sean como yo, manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y el llamado que hizo primero a sus discípulos del Señor, cuando ya estaba juntando a los discípulos, era: el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea que el principio de la humildad el primer paso es negarse a uno mismo, es negar nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, ¿no? ¿Para qué? Para que comience a trabajar y a crecer la humildad de nosotros. La humildad que viene de Dios, la humildad verdadera, ¿no? Muchas veces disfrazada de nosotros. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Dice la palabra: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Hasta aquí Marcos. Vamos a leer el mismo pasaje en Mateo capítulo 18, allí cerquita atrás. Mateo 18, versículo 1. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar por la palabra. Hermanos, nuestro Padre, nuestro Dios, te agradecemos poder abrir tu libro, Señor. Te pedimos, Padre, que por el Espíritu nos estés hablando a cada uno, según la necesidad que tengamos, por tu palabra. Queremos agradecértelo y pedir perdón en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, decíamos, vivir en la humildad para ser grande, ¿no? Ese es el llamado un poco de este mensaje.
Jesús había llegado, dice, a Capernaum con sus discípulos. Sabía de que estaban discutiendo en el camino, tal vez, cuando llegaron. Espero que toqué sin descuidado y me fui para atrás. Bueno, ahí la arruiné. Bueno, disculpen. Entonces, el Señor les pregunta por esa discusión, por ese tema, cuál era el tema, qué estaban tratando, qué estaban discutiendo entre ellos en el camino, de qué trataba. El Señor les preguntaba para ayudarlos, ¿no? Para enseñarles, para encaminarlos, porque Él sabía de qué trataba. Él sabía cuál era la discusión, por eso quería ayudarlos. Pero esa pregunta de Jesús no tuvo respuesta, no, quedaron en silencio. Los discípulos se quedaron callados ante la palabra del Señor, ante la pregunta del Señor, dice la palabra. En cualquier caso, esto causa una profunda tristeza, ¿no? El haber actuado así, el haber pensado así, el haber querido, ansiado cosas que el Señor no le había enseñado, ¿no? Causa tristeza. En tan poco tiempo que el Señor les había enseñado a dónde tenía que ir, a dónde tenía que llegar el Señor, qué es lo que tenía que hacer. Allí en Lucas capítulo 9, versículo 44, van a ver un versículo donde habla el Señor. Todo lo que aparece en rojo son palabras del Señor Jesús. Bueno, allí el Señor Jesús va a decirle que presten oído a las cosas que les va a decir, ¿no? A las palabras, porque dice, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Había hablado de su muerte, de su resurrección. Les había hablado, les había alertado, les había aconsejado, le había anunciado que iba a morir, que lo iban a entregar en manos de hombres. Sin embargo, ellos pensaron en otra cosa. Esto nos muestra claramente lo lejos que estaban sus discípulos de las palabras del Señor, de comprender el verdadero significado que era lo que el Señor iba a hacer. No comprendían la obra del Señor en la cruz, o lo que Él iba a hacer. Y a veces no comprendemos nosotros la obra del Señor en su totalidad, en su grandeza. Lo tomamos como algo que pasó, nada más. Y muchas veces venimos a la cena del Señor y no vivimos el momento de recordar esa muerte a nuestro favor. No la comprendemos aún. No comprendemos la vida de un ser justo, puro, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, que murió por los pecadores. No lo comprendemos muchas veces. Esto le pasó a los discípulos. Le había dicho a ellos que en Jerusalén esperaban traición, castigo, la muerte. Sin embargo, ellos seguían pensando en que su reino, en el reino del Señor que le había proclamado, en términos terrenales seguían pensando. Seguían pensando en términos terrenales, como lo hicieron y lo hicieron muchos judíos que lo llevaron a la muerte, ¿no? Pero, es decir, mientras Jesús pensaba en la humillación en la cruz, y en la cruz, ellos pensaban en la exaltación y en la corona. Fíjense la diferencia. Él pensaba en esa humillación, en esa cruz que iba a ir, y anunciaba esa muerte que iba a tener. Pero ellos no, ellos estaban pensando en el lugar que iban a ocupar, en la corona que iban a tener, en los méritos que habían hecho, siguiéndole. Al leer esto, podemos preguntarnos si los discípulos no habrían sentido vergüenza, ¿no? Por esto. Y posiblemente sí, porque si ellos sabían de lo que estaban hablando cuando Jesús le preguntó de qué tema trata y no le quisieron decir, es porque sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza ellos mismos de lo que estaban pensando, de lo que habían discutido. ¿Y cómo no van a sentir vergüenza con el tiempo
que habían pasado, ese gran tiempo que habían pasado con el Señor, con sus enseñanzas, con sus consejos, con sus favores. ¿Cómo no van a sentir vergüenza? Y aquí podemos ver dos verdades que nos muestran la palabra de Dios, que es una, seguir aprendiendo de Dios. Esa es la primera verdad, tenemos que seguir aprendiendo de Dios. Y ellos no seguían aprendiendo de Dios, ellos definieron las cosas ya. A ver quién va a ser el mayor allí al lado del Señor o en el trono de Dios, ¿no? Y la segunda, que siempre necesitamos estar recordando. Siempre necesitamos estar recordando. Una y otra vez vamos a participar en la cena. Una y otra vez tenemos que recordar la obra a nuestro favor, el sacrificio de la cruz. El creyente siempre tiene que volver a la cruz. El creyente no puede dejar la cruz. El creyente una y otra vez tiene que ir al pie de la cruz para saber de dónde fue sacado. Pero además tiene que ir a la cruz para comprender, por lo menos mínimamente, el amor de Dios. Porque allí fue el máximo del amor de Dios, en esa cruz, en la obra de la cruz. Por eso recordar, y a veces olvidamos, hermanos, y olvidamos que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor y tiene que tener señorío sobre nosotros, y que nosotros somos los siervos, que nosotros no somos no somos los que definimos las cosas, no tenemos autoridad. La autoridad nuestra está en Cristo. Ese es el Señor. Es el Señor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es a quien le tenemos que responder. Es su obra, no es nuestra obra esta. Por más que nosotros hagamos cosas en este lugar o en cualquier lugar, es la obra de Dios. Porque si nosotros hacemos cosas y Él nos las lleva adelante, no sirven. No dan fruto. Ahora, una vez que hemos identificado, por supuesto, la aspiración de estos discípulos, el error de su pensamiento, de lo que ellos hablaban, es necesario que también veamos qué nos toca a nosotros. Porque es muy fácil decir, ¿cierto? Ellos hicieron esto, pero ¿qué nos toca a nosotros? Precisamente, esto es lo que les pasó a ellos, es muy común en el hombre, ¿no? Es natural el pecado, de que muchas veces alimentamos nuestro yo, alimentamos nuestro ego. Ellos habían pasado mucho tiempo con el Señor, bueno, estaban exaltados, ¿no? Estaban como diciendo, no, yo me senté al lado de Jesús, ¿cómo no voy a ocupar un lugar? Y la madre de Juan y Jacobo, no, ¿cómo mi hijo no va a ocupar un lugar allí si él se sentó al lado, Juan? Estuvo en su pecho. Y nosotros podemos decir también, ¿cómo yo no voy a ocupar un lugar si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo canto, si yo predico, si yo ayudo, si yo discipulo, si yo ofrendo? ¿Cómo no voy a ocupar un lugar cerca del Señor? ¿Y quién soy yo para decir eso? Entonces, allí crece un poco el orgullo y crece el ego y crece la vanidad, ¿no? El yo que alimentamos de esa forma. Pensamos que, ¿cómo no voy a estar yo si yo muevo toda la iglesia? O si no estoy yo, no se puede hacer nada. ¿Cómo no voy a estar? No es así. Eso es un error, es alimentar nuestro orgullo. Y yo no estoy diciendo que no felicitemos a alguno que haga cosas, al contrario. Pero tenemos que tener cuidado con la felicitación, con la palmada. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque alimenta el orgullo. Y a veces, si no estamos preparados, nos crece la vanidad, nos crece el orgullo, nos crece que nosotros, si no estamos, la cosa no anda. La cosa no anda. En la fábrica me decía, usted es muy importante para el trabajo, pero no es imprescindible.
Podemos ser importantes, pero no imprescindibles. El Señor, de cada uno de nosotros que faltemos, lo va a ocupar con otro. Y sí, dice la palabra de Dios, el hombre, el siervo, los seguidores de Dios no predicaran, el Señor va a hacer hablar las piedras para que prediquen. De eso tenemos que tener en cuenta, la humildad, el lugar que ocupamos. ¿Quién habría imaginado, ¿no?, que unos sencillos pescadores que siguieron a Jesús pudieran haber movido sus corazones, movido sus pensamientos con un deseo de engrandecimiento y de posicionamiento en las cosas de Dios? ¿Quién habría pensado? Simples pescadores, quizás sin escuela, sin nada. Sin embargo, llegaron a un lugar y allí reclamaron posición, reclamaron jerarquía. ¿Cómo es el corazón del hombre, no? Es engañoso, dice el profeta Jeremías. Engañoso más que todas las cosas. Nos engaña a nosotros mismos el corazón. Nuestro corazón nos engaña a nosotros. O sea, tenemos que tener cuidado. Todo. A veces pensamos que merecemos más que los demás. Porque hacemos más que los demás. Somos mejores, ocupamos mejores lugares. Son nuestros méritos mejor que los demás. Eso pensamos. Pero Dios no piensa eso. Porque Dios ve el corazón. Si nuestros méritos, lo que hacemos, lo hacemos para Él y lo hacemos de corazón. O lo hacemos para que nos vean. Para aparentar. A veces escondemos, hermanos, este orgullo que tenemos bajo un manto de piedad, bajo un manto de humildad. Somos orgullosos, pero lo escondemos. Falsa piedad, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Falsa caridad. Finalmente queremos que los demás se fijen en nosotros, que los demás nos reconozcan, que los demás nos aplaudan, que los demás nos alaben, que los demás nos valoren. Tenemos que buscar el reconocimiento, el aplauso y la alabanza de Dios para nosotros, no de los hombres. Y no digo que no estoy desmereciendo que nos reconozcan los hermanos, estoy diciendo que si mi hermano me reconoce y no me reconoce Dios, no me sirve para nada. Eso es lo que estoy diciendo. Tristemente, la historia ha demostrado que la importancia de esta lección está mal aprendida. Hay muchos creyentes que han aprendido mal la lección en cuanto a la humildad, en cuanto al reconocimiento de parte de Dios. Por eso no es de extrañar que el mundo nos critique. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es lo que creemos. Estamos creyendo una cosa, pero haciendo... No coincide lo que hablamos, lo que decimos, inclusive lo que enseñamos con lo que hacemos. No coincide. El testimonio es otro. Y el mundo nos critica, y nos critica con razón muchas veces. Es necesario, por lo tanto, que si queremos seguir a Jesús como Él lo desea, como Él lo quiere, primero debemos romper con los moldes del mundo, con lo que el mundo nos muestra, ¿no? La grandeza del mundo es otra. Las riquezas, el poder, las relaciones. Ese molde debemos romperlo nosotros. La grandeza en el reino de Cristo no consiste en honores mundanos, en buscar los primeros puestos, en buscar que nos aplaudan, no consiste en eso, ¿no? La humildad, para tener humildad, lo primero que debemos hacer es descender ante Dios. Descender, ¿para qué? Para que Dios nos ascienda, para que Dios nos eleve. Pero primero tenemos que descender. Hay una buena ilustración, una buena enseñanza en 1 Pedro, allí en capítulo 5, versículo 6. Allí el Señor dice:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuera tiempo. Primero la humillación y después la exaltación. Primero descender para que el Señor nos eleve, ¿no? Nos lleve a la exaltación. Siguiendo con el relato, sabemos que Jesús tenía aprecio por los niños. Los niños lo rodeaban siempre. Siempre tenía niños que lo buscaban, ¿no? Y muchas veces los grandes los querían separar, los discípulos querían sacarlo, ¿no? Porque los molestaban, a él no lo molestaban. Lo que pasa es que en ese tiempo los niños prácticamente no existían, ¿no? Como en la sociedad, ¿no? Sí, tenían un valor como niños hasta que crecieran, por supuesto. Este aprecio que tenía por los niños era frecuente en él, pero no en la sociedad que lo rodeaba. No era frecuente. En aquel entonces los niños eran considerados, sí, un proyecto para el futuro, pero no para ese momento, ¿no? No eran tenidos en cuenta en la vida diaria, en un sentido, ¿no? A continuación, el Señor toma a un niño y hace una ilustración en la enseñanza que va a hacerle a los 12, que los reúne, precisamente a un niño y hablando a sus discípulos. Y el asunto era de gran importancia para Jesús, de suma importancia. Podemos decir que todo lo que habló Jesús en la Biblia es de gran importancia, ¿cierto? No podemos negarlo a eso. Pero acá vemos que era de suma importancia. Puso el niño junto a él, dice, a su lado. Es decir, en el máximo lugar que pues, se pueda buscar en honor al lado del Señor Jesús. Allí lo puso al niño. Luego le dijo, el que recibe a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a Dios, al Padre. Fíjese hasta dónde llega, ¿no? La actitud del que recibe al niño está recibiendo a Jesús. Está recibiendo al Padre también, porque el que recibe a Jesús, recibe al Padre. El que no tiene a Jesús, no tiene al Padre. Yo soy el camino al Padre, dijo Jesús. O sea que si no tenés a Cristo en la vida, no tenés al Padre, no tenés a Dios. Es lo que dice aquí también de otra forma Jesús, ¿no? Sabemos que los 12 eran los principales, ¿no? Los principales allí discípulos de Jesús. Y este niño no ocupaba ninguna posición, digamos así, ninguna posición. Nada importante. Pero Jesús estaba invitando a aquellos a que pasen su vida sirviendo a los necesitados, a los niños. Amando a personas que los ojos del mundo lo desechan, lo apartan. Los niños eran apartados o desechados, no tomados en cuenta. Bueno, a ellos deben amar, a ellos deben cuidar. Allí está. Lo que el mundo no le da importancia, usted le tiene que dar importancia. Es la diferencia opuesta de lo que hace el mundo y de lo que hace el Señor. Como cristianos estamos llamados a servir, por supuesto, aquellos que no nos parezca atractivo, que por su posición o jerarquía el mundo sí lo sirve, pero nosotros no. Nosotros no debemos servirlo. No debemos servirlo a aquellos que nos parezca atractivo en el mundo, o de jerarquía, o de posición, aún de amistad. Porque estamos llamados a servir a aquellos necesitados, aquellos que el mundo no los quiere, aquellos que el mundo lo desecha, los aparta. Jesús nos enseña que en un niño vemos las cualidades que deben tener aquellos que están en el reino de Dios, ¿no? Que están en el reino de los cielos. Así caracteriza al ciudadano del reino de los cielos, con un niño Jesús. Un niño vemos la capacidad de asombrarse. El niño se asombra de muchas cosas, o la capacidad de perdonar, de olvidar, de no sentir rencor. Un niño lo va a ver peleando y al rato lo va a ver junto sin ningún problema.
le van a pegar y se va a amigar nuevamente, no guarda rencor. Eso es como actúa un niño. Aun cuando los mayores los tratan injustamente, ellos vuelven a los mayores, porque se olvidan, porque perdonan, porque son inocentes. Allí, si miramos tres grandes cualidades de un niño, podemos ver cómo simboliza al ciudadano del reino de Dios, ¿no? Del reino de los cielos. En primer lugar, la humildad. La humildad de un niño. Un niño no pretende cosas ni ocupar lugares de prestigio. No. Él se contenta con lo que tiene, ¿no? Por supuesto que cuando va creciendo y le van enseñando a los mayores, allí comienza a iniciarse un mundo competitivo. Un mundo con el cual tiene que competir. Un mundo en el cual estamos inversos. Entonces, el niño comienza a reclamar también y comienza a buscar los primeros lugares. ¿Por qué? Porque el mundo va transformando su manera. Los padres también. Ya está perdiendo el niño la inocencia de su niñez. Está perdiendo en la inocencia la humildad que tenía cuando era niño. Travieso, que rompe, que pelea, no importa. No importa. Pero es inocente. Y de eso se trata. De esa humildad que un niño pierde a medida que va creciendo. Pero el Señor le dice, mira, tenés que ser como un niño, humilde como él. La otra cualidad es la dependencia del niño. Para el niño un estado de dependencia es completamente natural. Nunca cree que puede enfrentarse él solo con el mundo, ni lo piensa. Él depende de los que lo quieren y de los que lo ayudan, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de los mayores. ¿Por qué? Porque lo cuidan y porque lo quieren. Y allí está él, en esa dependencia de los mayores. No se preocupa porque lo están cuidando, lo están queriendo, lo están amando. Y si aceptáramos esa dependencia de un niño en los mayores, y nosotros aceptáramos esa dependencia nuestra de Dios, sería muy distinto como viviéramos. Sería muy distinto. Seríamos más felices en nuestra vida para con Dios. Y sería también la fe más poderosa, porque estaríamos dependiendo continuamente de Dios. No nos preocuparíamos tanto por lo que va a venir mañana, la deuda, la enfermedad, el trabajo. No. Estamos dependiendo de nuestro Padre, de nuestro Dios, que no nos va a dejar ni nos va a abandonar, que nos tiene en sus manos, que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Pero debemos ser como niños para tener esa dependencia. Como un niño lo tiene de su padre, que va a buscar refugio enseguida cuando se ve en peligro. A veces nosotros nos vemos en peligro y en lugar de buscar refugio en Dios vamos a buscar refugio en el mundo, o en la relación que tenemos, o en esto, o en el otro. Debemos ser como niños para tener la dependencia como Él y nosotros de Dios. Y en tercer lugar, la confianza de un niño. Un niño es instintivamente dependiente y confía en sus padres, en sus mayores, ciegamente. Ciegamente confía. Confía para la provisión de la comida, para la provisión de la ropa, no se preocupa. No se preocupa, es decir, cuando éramos niños no podíamos comprar cosas porque no teníamos cómo. Pero no nos preocupábamos. ¿Por qué? Porque no dudábamos que íbamos a tener algo. No dudábamos que nuestros padres, nuestros mayores, estaban preocupados para que tuviéramos nuestro alimento y nuestra ropa. Es como nuestro Padre que está que no debemos preocuparnos porque nuestro Padre nos va a alimentar, no nos faltará el pan de cada día, ni el abrigo de cada día. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería enseñar por medio de aquel niño, no?
El Señor quería que quedara en claro que para llegar a ser grande en el reino de Dios, en el reino de los cielos, debían ellos ponerse a disposición de esos niños, de ser como niños, pero también de aquellos que necesitaran. Que ser como niño, no tener riquezas, no tener poder, no tener peso en el mundo, depender de los mayores, de los grandes, de los padres, y así lo nuestro. Quizás no tengamos riqueza, no tengamos poder, no tengamos influencia, pero ¿quién? Tenemos un Padre. Y eso es, debemos depender completamente de Dios. Completamente, totalmente de Dios. Jesús estaba diciendo que la grandeza ante Dios no se trataba de rango, ni de jerarquía, ni de posiciones. No, no. No se trata de reconocimientos humanos. No se trata tampoco que nos exaltemos unos a otros por lo que hacemos. Y como ya lo dije, ¿no? No está mal el reconocimiento, pero sí debemos ser maduros para recibir el reconocimiento y que no nos envanezca, no nos lleve a una posición difícil después. El primero dice será el último. Allí había puesto la tercera, ya está. El primero dice será el último, el mayor será el servidor de todos. ¿No? Esto es no solamente para los pastores, no solamente para los ancianos, no solamente para los líderes de la iglesia, es para todo creyente, es para todo creyente. Todo creyente debe hacer esto porque está colocado por Dios en la obra de Dios. ¿Para qué? Para servir. No solo en la iglesia, no solo en la iglesia, sino en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad donde vive. Allí dice Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Tan difícil, ¿no? Y sí que es difícil. Para nosotros es difícil por nuestras fuerzas, por nuestro conocimiento, pero no para Dios. Y Dios pone a nuestra disposición el poder suyo para hacer, para que podamos llegar a eso con humildad y poder estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Mm? No perdamos, hermanos, la recompensa de Dios deseando la recompensa del mundo, de ninguna forma. El reconocimiento de la persona siempre tiene intereses creados, siempre. Jesús está llamando a la atención como un niño de recibirle a Él. Es decir, sin defraudar su confianza, tenemos que pensar como los niños y también cuidar y velar por los niños, por su sano crecimiento, por su desarrollo, no poniendo tropiezo para la fe en Cristo. Lo mismo ocurre con la actitud con los hermanos en la fe, en la iglesia. En la iglesia tenemos niños y debemos cuidar de esos niños. Pero no solo de los niños que vemos aquí, los pequeñitos que vemos jugar, sino también de aquellos niños que recién han llegado a la fe, que recién comienzan a caminar en la fe. A eso debemos cuidar también, porque esos son niños en la fe. Y de eso se trata, y de eso quiere la palabra que nos ocupemos, un proceso de crecimiento en el Señor, que vayamos cuidando y protegiendo y velando por eso. Somos llamados a cuidar de ellos, de los que empiezan a caminar en la fe, enseñándoles la verdad en el amor, como dice el apóstol a los Gálatas, y estar dispuesto siempre a cuidarlos en los tropiezos que puedan tener ante las pruebas, estar allí,
cuidándolo. Recibir a un niñito, a un niño es recibir a un nuevo hermano en la fe. A un nuevo hermano en la fe. Es recibir a Cristo mismo. Y por lo tanto, si recibimos al Señor, como dice Jesús, estamos recibiendo al Padre. Estamos recibiendo a Dios. Por eso la verdadera grandeza no se trata de rango, ni de jerarquía, ni de señorío, sino del servicio abnegado a favor de los débiles, de los necesitados. Y lo importante, sin esperar nada a cambio. A veces hacemos algo y esperamos a cambio algo. Y lo peor que cuando no recibimos nada, por ahí nos quejamos. Pero cuando recibimos lo contrario, lo negativo, la patada, digamos, del que sacamos del pantano, ahí se nos viene el mundo abajo. Ahí nos quejamos. Ahí murmuramos. Hermano, nada a cambio cuando hagamos algo. ¿Por qué? Porque la verdadera y eterna recompensa no viene del hombre, no viene de nosotros, viene de Dios. Él es el que recompensa cuando hacemos algo para su reino. Él es el que nos va a traer la recompensa y nos va a dar el regalo. El regalo que viene de Él permanece, es eterno. No es como el nuestro. A veces alguien nos puede dar algo, pero algo que seguramente va a terminar aquí en este mundo. Y a veces los regalos de este mundo le damos una importancia inmensa. Por supuesto tenemos que agradecer a quien nos regala, pero siempre va a terminar acá. Lo que nos da Dios va a ser eterno. Y para finalizar, Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo, para finalizar con alguien que a lo mejor aún está sin Cristo, no tiene la seguridad de la salvación. Hubo un encuentro de Jesús con Nicodemo, un fariseo judío muy preparado, pero donde Jesús en ese encuentro le va a decir qué es lo que tenía que hacer para entrar en el reino de Dios. Allí creo que está la... Ahí está. Al final, Jesús le responde a Nicodemo y le dice de ciertos días que el que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto que le dice Jesús a Nicodemo es la enseñanza que vemos aquí también. Volver a ser como niño. Para volver a ser como niño, lo que tenés que hacer es nacer de nuevo, no hay forma. Si no has nacido de nuevo, no podés. Si si quieres ser como niño, no podés hacerlo si no nacés de nuevo. Entonces, es el nuevo nacimiento espiritual que necesitas si no tenés a Cristo en el corazón. No hay modo, no hay forma que llegues a ser un hijo de Dios si no tienes un nuevo nacimiento. ¿Qué es el nacimiento espiritual? Volver a ser como niño, tener un nuevo nacimiento. Solo se produce, hermano, por la obra y amigos, por la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no produce ese nacimiento espiritual en tu vida, no vas a ser como un niño. No podés hacerlo. No, esta enseñanza de Jesús no te va a servir, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario que nazca de nuevo. Que, dice el Nicodemo, que entre en la panza de madre, no. Porque el nacimiento es espiritual. Y si deseas esta vida espiritual, si quieres tener esta vida espiritual, te debes arrepentir de tu pecado. Debes creer en Jesucristo como tu Salvador. Debes creer para el perdón de tu pecado, para la vida eterna y para ser un hijo de Dios.
Que ojalá pueda tomar esta determinación, ¿no? Para también ser un integrante del reino de Dios, del reino de los cielos. Para que tengas esta esperanza de gloria de que Jesús pronto viene y nos va a llevar a lo que hemos creído en Él. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por esta salvación que nos has dado. Gracias, Padre, porque muchas veces no tenemos la inocencia del niño, no tenemos la confianza del niño, de creer, Padre, en ti, como aquel Padre que nos cuida, que nos ama, que nos protege, a quien debemos acudir siempre. Padre, te pedimos sabiduría desde lo alto, Padre, que nos bendigas por tu palabra y que podamos durante la semana, Señor, seguir meditando en esta palabra, Señor, y que el Espíritu Santo la esté aplicando a nuestros corazones. Bendice tu pueblo aquí en este lugar. Te damos gracias, Padre, por poder predicar tu palabra con toda libertad. Dejamos en tus manos, te rogamos tu bendición al retirarnos del lugar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención y que tenga buenas noches.